se ha difundido con mucha fuerza un caso muy particular acerca de un pastor y a la vez alcalde en Alabama, conocido como Bubba Copeland, que ha sido descubierto que tenía una doble vida escondida, en donde difundía cosas muy pecaminosas como en tiempos de Lot, y más aún, promoviendo a que muchos vivan así, lo cual ha impactado a muchos que se descubriera esa situación. Creo que muchos sabemos cómo ha terminado, de forma tan trágica que aún para muchos les cuesta creer en cómo terminó esa historia. Más aún, muchos medios de comunicación evangélicos salieron a hablar sobre este tema con distintos puntos de vista, diversas perspectivas sobre esto, de cómo esto afectó a su iglesia de manera impactante, incluso a su propia familia, y la lamentable decisión que tomó este predicador. Poco antes de su muerte, en su última predicación, Copeland dijo: "Congregación, iglesia, Facebook, he sido objeto de un ataque en Internet. Pido disculpas por cualquier vergüenza causada por mi vida personal privada que se haya hecho pública", manifestó el pastor, y en palabras algo desafiantes, terminó diciendo: "Esto no hará que mi vida cambie. Esto no flaqueará mi devoción a mi familia, a servir a mi ciudad, a mi iglesia. No tengo nada de qué avergonzarme". Pero horas más tarde, tomó una terrible decisión, y lo que dijo antes de su fallecimiento fue: "Han sido unos días oscuros". Pero hay un punto de vista en el que nadie ha tomado importancia, ni está informando acerca de este tema bastante delicado. Y es que no solo es el único predicador que ha pasado por esta situación. Y es que las cifras y las investigaciones sobre predicadores que tienen signos de grave depresión y decisiones extremas con sus almas ha crecido como nunca antes en los pastores a nivel mundial. Según Lifeway y Sheffer, esta tendencia de pastores que toman decisiones fatales contra sus almas está creciendo dramáticamente. Causa de esto es el descubrimiento de una vida oculta, la debilidad en la fe en el Señor y el escaso conocimiento de la palabra de Dios. Según datos, el 70% de los pastores luchan constantemente contra la ansiedad y la depresión. El 70% y el 71% de predicadores se sienten agotados en la actualidad. Ahora, algo bastante delicado y que muchos no toman importancia es que se descubrió que de los predicadores investigados que están pasando por esto, el 72% dicen que solo estudian la Biblia cuando se preparan para los sermones. El 72%. Y esto es una muestra que muchos predicadores están luchando con sus propias fuerzas en este mundo, y no con el poder que viene de Dios mediante su palabra. Además, otra cifra terrible que debería hacernos pensar en la realidad de los pastores que existen en la actualidad, es que según investigación por Barna Group, nos muestra que 1 de cada 4 pastores planea retirarse del ministerio antes del 2030. Esto ha alarmado a muchos sobre la realidad de muchos predicadores. Una causa de esto dicen que es el agotamiento de los pastores que tienen en su corazón, y de esta forma están mostrando que no permanecen fieles al ministerio. Pero si vemos a los predicadores bíblicos, aquellos que Dios los llamó, que han sido obedientes a la palabra de Dios a través de la historia, hasta el último respiro de sus días dieron una exposición de la palabra de forma admirable. Nunca existió en ellos la palabra jubilación, porque no miraban el ministerio como un empleo. El don que Dios les dio para llevar su palabra lo llevaron fielmente, hasta el último respiro que Dios les permitió. Y de esos predicadores, hoy ya no quedan muchos. Las investigaciones muestran que aquellos predicadores que dejarán el ministerio por el envejecimiento se ha vuelto masivo en estos últimos tiempos. Y el día de hoy, solo están quedando muy pocos predicadores bíblicos en todo el mundo. Varios predicadores bíblicos de diversas partes del planeta hoy están en la presencia de Dios. Y los que permanecen ya tienen una avanzada edad. Causa de ello, muchos estiman que se va acercando los últimos días para la venida de nuestro amado Señor. Muchas iglesias están preocupadas por esta situación y lo que implica la transición de esta nueva generación de predicadores, ya que el pecado, el liberalismo, las herejías y las apostasías han entrado con fuerza en esta nueva generación y es transmitida en la actualidad por muchos de estos nuevos predicadores, haciendo que enfrentemos una verdadera crisis de sucesión. Si bien aún hay pastores jóvenes llamados por el Señor, amando la verdad de Dios y proclamándola fielmente con denuedo, las cifras nos muestran que en la actualidad va disminuyendo considerablemente esta clase de predicadores. Más del 70% de pastores actuales están apegados a malas enseñanzas doctrinales, herejías y apostasías que transmiten en sus púlpitos, ocasionando que la predicación de la palabra de Dios ya no sea pura. Y la razón por la que la mayoría de predicadores están cayendo en este tipo de enseñanzas
es porque los liberales que surgieron desde antaño, dentro de nuestra propia iglesia, utilizaban el vocabulario evangélico y ganaron la aceptación de miles, en donde presentaron una teología que no era bíblica, sino carnal, y esto trágicamente ha ocasionado vidas carnales, que por consiguiente hace que aún muchas de estas almas no dejen el pecado, porque no lo han reconocido como tal, ni se han arrepentido de ellos, sino solo recibieron una charla de motivación y autosuperación psicológica que les hizo creer que cambiaron sus vidas, pero no han sido transformadas por el poder del Evangelio. Y estos nuevos movimientos en la iglesia están siguiendo exactamente el mismo curso, y estas investigaciones nos revelan esta trágica tendencia. Y esta táctica está tomando por sorpresa a muchísimos cristianos evangélicos del día de hoy. Y esto porque no hay una búsqueda insaciable, no hay una búsqueda constante solo por la palabra de Dios, sino que hoy buscan Biblia más filosofías de hombres, Biblia más psicología de hombres, Biblia más misticismo, Biblia más modernismo, Biblia más secularismo, Biblia más emocionalismo, Biblia más experimentalismo y muchas cosas seculares más. Y las consecuencias son las cifras dramáticas de predicadores débiles en la fe, predicadores que no han dejado su pecado atrás, predicadores que ven el pastorado como un trabajo remunerado y no como un ministerio de Dios, predicadores que ven el pastorado como un lugar para lucrar desmedidamente, o en el lenguaje de ellos, buscar trasquilar a las ovejas lo más que se pueda, para obtener las riquezas que ellos buscan. Y desafortunadamente, el discernimiento verdadero es escaso entre los evangélicos modernos en la actualidad, tanto para huir y alejarse cuando vemos una mala enseñanza antibíblica, así como para exhortar y corregir a algún creyente que ha caído en el error. Hoy tendemos a ser indiferentes hacia las personas y olvidamos lo que dice Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El verbo griego aquí es una palabra que transmite la idea de luz exponiendo lo oculto. La frase significa que debe revelar todo lo que sabe acerca de su pecado, para que se dé cuenta esa persona que su ofensa es conocida. Si él pensaba que su pecado era secreto, debe darse cuenta de que ha sido descubierto. Y si él pensaba que podía pecar sin consecuencias, ahora debe saber que necesita corregirlo ante Dios. Ahora, si sabemos que no hay corrección ni arrepentimiento, sino todo lo contrario, hay una fuerte promoción de lo antibíblico, la Biblia nos enseña que tengamos cuidado de ello. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Es decir, cualquiera que no reconoce al verdadero Cristo y el verdadero Evangelio, no conoce a Dios, no tiene a Dios, no importa lo que diga. Así te hable el 90% de Biblia y lo demás pura herejía. Por eso es importante tener la lupa bíblica con los pequeños matices antibíblicos que hoy buscan promover. Porque al tal, Dios dice que no lo recibas en tu casa, porque este es alguien que viene a enseñarte mentiras. No es alguien que quiere aprender, sino es alguien que quiere engañar aún usando nuestra Biblia. Quiere llegar a ti a través de la televisión, a través de la radio, o a través del celular o la computadora. Quieren encontrar su camino hacia aquellos que son vulnerables. Segunda de Timoteo 3:5 dice que estos son falsos maestros, que tienen apariencia de piedad sin poder, y por eso debemos de tener mucho cuidado y advertir a cuantos podamos, para que no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina que conduce a la impiedad, que conduce a lo carnal, y que al final todas estas señales arrastrarán a condenación. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.